Hola niños, buenos días. Hoy estamos a viernes 19 de marzo del 2021. Hoy vamos a trabajar con formación cívica y ética. Vamos a iniciar la secuencia número 1, que se titula El respaldo de la ley. Continuamos con el valor humildad y su frase dice: visión realista de sí mismo y seguridad de su valor personal. A ver qué están viendo en pantalla. ¿Qué les dice? ¿Qué es lo que Como están que viendo en hicieron, pantalla? Ley. como que hicieron Ley, muy bien. ¿Qué representa? un juicio. Ese marrito así que para golpear. El juez representa al juez. Juez, Juez, justicia, ¿verdad? justicia. Muy bien. Ley, justicia, un juez. Lo utilizan los jueces, ¿verdad? Sí, ¿Para qué? para que todos guarden silencio. Muy bien, perfecto. Bueno, pues vamos a iniciar. Dice, ¿cuáles son las reglas que debes seguir en casa? ¿En qué otros lugares existen reglas que debes obedecer? Las sociedades son grupos muy numerosos, compuestos por personas muy diferentes entre sí. Por ello, los conflictos y desacuerdos de diversos tipos son muy comunes. Para que el desarrollo de la vida social sea armónico, existen reglas que todos deben obedecer. Si recuerdan que en el trayecto alfa vimos, ¿verdad? Hablamos acerca de las normas, de las reglas, de la ley, ¿verdad? Y aquí vemos algunas imágenes que representan las normas, las reglas y las leyes. Y dice que en todas las sociedades es muy común que se utilicen reglas. ¿Para qué se utilizan las reglas, niños? Por ejemplo, en un salón de clases, las reglas de qué manera se manifiestan mediante un reglamento, ¿verdad? Mediante un reglamento de lo que sí podemos hacer y de lo que no podemos hacer, y hay que respetarlo, porque si no se respetan las reglas, ¿qué pasa? ¿Qué hay? Sanciones, ¿verdad? Conflictos. Sanciones. Si es una parte del reglamento de tránsito, ¿qué tipo de sanción podemos recibir? Una multa, ¿verdad? Que nos multe el tránsito. Si no llevan el cinturón los conductores, si se pasan un alto, si no respetan el semáforo, etcétera. Entonces, en todas partes hay reglas. En nuestra casa hay reglas, ¿verdad? En todas las casas, en los establecimientos, en los negocios, en los hospitales, en las escuelas, en los restaurantes, en todas partes hay reglas. Porque si no hubiera reglas, niños, ¿qué pasará? Iba a haber conflictos, ¿verdad? Problemas, iba a ser un desastre en la sociedad, todo el mundo iba a hacer lo que le diera su gana, entonces, pues no es correcto. Por eso hay que establecer reglas en todos lugares y que se obedezcan sobre todo para que haya armonía, para que no haya conflicto y para que todo marche bien. Muy bien. Leyes y normas. Hay diferencias entre las reglas que rigen los comportamientos de los ciudadanos. Por ejemplo, saludar a un vecino puede ser opcional. O sea, si tú quieres o no quieres. Sin embargo, que las conductas o conductores obedezcan las señales, conductores obedezcan las señales de los semáforos no es opcional, ¿verdad? Ahí no. Ahí tienes que obedecer a la fuerza. Porque si no obedeces, ¿qué pasa? Puedes ser multado. Multar. O una O sea, sanción. ahí no, en el reglamento de tránsito no dice, puedes respetar o no puedes respetar el semáforo o el alto. No, ahí forzosamente tienes que respetar, porque si no hay una sanción, una multa o incluso, depende de la gravedad, puedes ir a la cárcel. Pero si yo quiero saludar, no quiero saludar a un vecino, pues es opcional, no pasa nada, ¿verdad? Bueno, ahora las normas sociales son reglas o lineamientos que rigen los actos
de los miembros de una sociedad en un contexto específico. Deben de cumplirse, pues de lo contrario se corre el riesgo de una sanción. Las normas escolares son claros ejemplos. En tu escuela, pues debes de portar correctamente el uniforme, entregar las tareas en los días estipulados y respetar a los compañeros, ¿verdad? Esas son las normas de la escuela. Violar esas normas quiere decir que si no las cumples, puede acarrear diversas consecuencias. Desde tareas adicionales, o sea, tareas extras, hasta la expulsión de la escuela, dependiendo de la gravedad, ¿verdad? Por ejemplo, si no cumples con las tareas, hay una consecuencia, ¿verdad? ¿Cuál será la consecuencia? A ver, ¿quién me puede decir? Tu ¿Cuál será la? calificación, ¿Mande? tu calificación, Baja tu calificación, así es. En conducta principalmente. Si no cumplimos con las tareas, baja mi calificación. Depende de la tarea. Si es de matemáticas, pues va a bajar en matemáticas mi puntuación. ¿Sí? Y aquí tenemos unos ejemplos de normas o reglas. Mantener el orden, traer los útiles escolares diariamente y completos, ¿verdad? Si te distraes, la clase desaprovecharás. Asistir a diario y puntualmente a la escuela, porque se pasa lista, se checa la puntualidad, etc. Ante un problema no debemos pelear ni insultar. Al contrario, hay que dialogar, platicar, ¿verdad? Llegar a acuerdos y evitar conflictos. Hablar siempre sin gritar y respetuosamente. No hay que hablar gritando. Respetuosamente se refiere a que no respetemos a las personas, pues no las insultemos, no las ofendamos. Si corres, un accidente tendrás, entonces hay que evitar correr. Pide tu turno al participar. No querer participar todos al mismo tiempo, porque en realidad no se escucha, ¿verdad? Hay que pedir el turno o levantar la mano. Por otro lado, las leyes son reglas formalizadas, establecidas por escrito, mediante acuerdos ciudadanos y aplicadas por el gobierno. Esas son las leyes. Regulan, prohíben y obligan a los miembros de una sociedad a actuar de determinadas formas. Por ejemplo, en México, los individuos mayores de 18 años de edad pueden obtener su licencia de conducir. Mas, sin embargo, si se les sorprende manejando a exceso de velocidad, aunque tengan la licencia, serán detenidos y deberán pagar una multa. Si además provocan un accidente, pues pueden terminar en la cárcel. Entonces, esas son las leyes, están estipuladas mediante el gobierno. Entonces, forzosamente hay que cumplirlas, porque si no se cumplen, pues nos lleva a determinadas sanciones, multas, incluso la cárcel. ¿Sí? Ahora sí, niños, vamos a trabajar con lo que es la página 140 y 141 de nuestro diario de aprendizaje. Vamos a ir abriendo nuestro libro, por favor. Muy bien, niños, vamos a iniciar con lo que es el respaldo de la ley. Secuencia 1, dijimos que estamos en la página 140. Vamos a leer la nota informativa y luego vamos a responder las preguntas que tenemos a nuestra derecha. ¿Está bien? La nota se titula Niños sin acceso a la educación por tener que trabajar. Unos 218 millones de niños de entre 4 a 15 años trabajan en el mundo, en todo el mundo. Más del 50% lo hacen como esclavos o en actividades ilícitas. ¿A qué se refiere con actividades ilícitas? A ver, ¿qué entienden por actividades ilícitas?
Que que, son a- actividades que no pueden hacer. que están penalizadas, ¿verdad? Por ejemplo, como el narcotráfico, cosas que son malas. Bueno, Ginebra, unos 75 millones de niños en el mundo no tienen acceso a la educación primaria porque comienzan a trabajar a temprana edad, informó la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en el Día Internacional contra el Trabajo Infantil. Debemos trabajar para que todo niño tenga derecho a la educación y que no deba trabajar para sobrevivir, declaró el director general de la OIT. Educación, la mejor respuesta. La OIT, UNICEF y otras agencias consideran que la educación es la mejor respuesta para reducir y llegar a erradicar el trabajo infantil y que se debe incidir además en impulsar la igualdad de género, pues son siempre las niñas las más perjudicadas por la falta de educación. Cuando una familia debe tomar una decisión entre enviar a un niño o a una niña a la escuela, con frecuencia es la niña la que pierde, señaló el director general de la OIT. Eso se refiere, niños, a que tienen un niño y una niña. A ver, no, que vaya el niño a la escuela y la niña que no se queda en la casa. O que se vaya a trabajar la niña. ¿Sí me entienden? La Muy niña pobre. es la que pierde. Bueno, así es. Vamos a responder ahora las preguntas que tenemos a continuación. ¿Cuántos millones de niños en el mundo no tienen? 218 millones. Yo sé A ver, 75 millones. Tadeo, 75 millones. Tadeo, responde, anota por favor la respuesta. Por favor. No está mal. No, está en el no, Tadeo. 75 millones de niños. Ahí después del Ginebra, mi amor, ahí dice. Millones. $75 millones de niños, pon. Pero igual son lápices que tú me robas, ¿sabías? David, A ver, tu micrófono. vamos a cerrar el Este verde es micrófono, mío. por favor. Ok. Muy bien, niños. Checamos la respuesta y continuamos con la siguiente pregunta. ¿Está bien? Voy a borrar y ya checaron respuestas. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué significa la afirmación debemos trabajar para que todo niño tenga derecho a la educación? Que tienen que Campañas trabajar, para que en un ciclo A ver, tengan. Yamal, ¿cómo? que tienen que trabajar para que todos los niños tengan que estudiar. Pues me leíste lo mismo. A ver, pero con otras palabras. Podríamos hacer campañas, maestra. Por ejemplo, de hacer cosas, ¿verdad? La gente, los gobiernos, Construir que hagan algo para que los niños Que hagan algo para que los niños no tengan que trabajar para tener educación. Muy bien, anoten su respuesta, por favor. Que los gobiernos, Maestra, yo pienso que los gobiernos construyan más escuelas para los niños. por ejemplo, muy bien, exactamente. Anoten cada quien su respuesta. Anota tu respuesta, Yamal, en pantalla, por favor. Que los gobiernos y pues instituciones vigilen y garanticen los derechos de la educación,
que, como dice Raúl, que hagan campañas para motivar a los padres y que manden a los hijos a la escuela, ¿verdad? Y que a los niños también les dé entusiasmo por aprender, por estudiar, etcétera. Hay muchas cosas que hay que hacer, que los gobiernos hay que ponerse a trabajar en este asunto. Eso, a eso se refiere. Debemos trabajar para que todo niño tenga derecho a la educación. Que hagan algo, ¿verdad? Para que todos los niños vayan a la escuela y no se pongan a trabajar a temprana edad. Checamos respuestas, por favor. Y vamos a la siguiente pregunta. Maestra, le iba a poner el acento en la A de más y no me dejó poner ese. A ver, vamos a ver. ¿Te parece adecuado que un niño trabaje en vez de estudiar? No, porque no recibirá la educación. No. ¿Por qué, Carmina? No recibirá educación. ¿Ok? Anota tu respuesta, Carmina, pero igual, niños, cada quien va a anotar su respuesta, la respuesta que cada quien tenga. Bueno, acerca de esta pregunta, pero hay que poner el por qué. Maestra, vale poner porque se va a quedar. Porque un niño tiene derecho a prepararse, ¿verdad, niños? A prepararse para la vida. Tiene que estudiar, de esa manera se va a preparar para la vida, para el futuro. Muy bien. Ya Carmina anotó su respuesta. Vamos a esperar un ratito para que todos escriban su propia respuesta, por favor. Y pasar a la página 141. A la página 141. En la página 141, niños, vamos a contestar la actividad número 2. Pero antes vamos a leer el comprendo y vamos a subrayar cierta información que yo les vaya mostrando. ¿Está bien? Vamos a ver. Vivir en sociedad de manera armónica requiere la aplicación de reglas, es decir, acuerdos que regulen la convivencia. Vamos a subrayar lo que es reglas y lo que viene siendo su definición, que son acuerdos que regulan la convivencia. Se trata de normas de conducta aceptadas por la colectividad y esto las valida como acuerdos democráticos. Todo esto también. Esas son las reglas. Una característica de las normas y los acuerdos es que son pautas de conducta en donde hay sanciones de tipo social. Cuando algún miembro no las cumple, se hace acreedor a una sanción o a la desaprobación de su grupo. Esas son las normas y acuerdos. Entonces vamos a notar cuando algún miembro no las cumple, se hace acreedor a una sanción o una desaprobación de su grupo. Por ejemplo, en un grupo del salón de clases hay normas, ¿verdad? O acuerdos. Si un niño ofende con malas palabras a otro niño, pues a lo mejor no se le castiga, pero está desaprobado por el grupo está molesto con él, ¿verdad? A eso se hace acreedor a que la mayoría del grupo esté desacuerdo con él, molesto, enojado. Es como, eso viene siendo como un castigo que ese niño va a recibir. ¿Por qué? Porque la mayoría se molestó con él porque ofendió a otro compañero con palabras ofensivas, ¿verdad? Por ejemplo, nadie será encarcelado por ocupar el asiento para personas con necesidades especiales en el transporte público. Pero socialmente, lo correcto es no usar ese espacio. Y en caso de hacerlo, cederlo a quien lo requiera. Por ejemplo, si yo voy en un autobús
y hay espacios para personas con alguna necesidad especial, que no puede caminar, que son ancianitos, una mujer que está muy embarazada, alguna persona con bastón, se sube. A lo mejor yo me siento, pero si una persona se sube con alguna discapacidad, ¿qué tengo que hacer? Levantarme y cederle el asiento, ¿verdad? Es lo correcto. No me van a meter a la cárcel si no lo hago, pero me voy a ver mal, ¿verdad? Me voy a ver mal si no cedo el asiento, si no le doy el asiento a la persona a la cual está asignado ese lugar. Eso es que tenemos, esas son normas, son acuerdos, ¿verdad? Bueno, Maestra, yo una vez hice eso y mi abuelita me dio una paleta. le cediste el asiento a alguien. Sí. Perfecto, muy bien. Cumpliste con las normas, ¿verdad? Muy bien. En México tenemos, Maestra, mande. me sacó porque se fue el internet. Ok, no te preocupes. En México tenemos un gobierno democrático en el cual las leyes se establecen a través de los representantes electos que integran el poder legislativo. El poder legislativo está representado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Ellos deben de considerar la situación de cada entidad, o sea, de cada estado, y las necesidades de la ciudadanía, del pueblo, de las personas que viven en el estado de Sonora, por ejemplo, para promover acciones orientadas al bienestar y garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de las personas que viven en su estado, que estén tranquilas, que garanticen pues los derechos a los que tiene, los derechos a los que tiene disposición todas las personas que habitan ese estado. A partir de lo anterior, las leyes y las sanciones correspondientes a su incumplimiento se aplican también de forma democrática. Si la ley no se respeta, las personas serán castigadas a través de varios mecanismos. Por ejemplo, infracciones, multas e incluso la privación de la libertad. Privación de la libertad es que les den cárcel, ¿verdad? Ok, vamos a subrayar aquí las leyes hasta privación de la libertad. Bueno, ok. En una sociedad democrática, las sanciones están diseñadas para la reparación del daño y el respeto a la dignidad humana, evitando los castigos físicos, la crueldad o cualquier otra acción que atente contra los derechos humanos. Entonces, en una sociedad democrática, las sanciones están diseñadas a la reparación del daño y respeto a los demás. Se evitan los castigos físicos, la crueldad y todo lo que atente contra los derechos humanos. O sea, que no golpeen a una persona que es detenida, por ejemplo, o que le van a levantar una infracción. El policía no tiene por qué castigarla con golpes físicos, ¿verdad? Que sea cruel o que atente contra algún derecho al que él tenga. Entonces, eso está prohibido. De manera que lo referente a los tres poderes políticos que rigen nuestro país está contemplado en el documento de la Suprema. Bueno, los tres poderes de nuestro país están contemplados en la Suprema, en el documento supremo de nuestra nación, que es la Constitución Política de los Estados Unidos, también llamada Carta Magna. Esto garantiza a los ciudadanos que ninguna persona o institución puede tener el control del país, sino que las decisiones se toman mediante el debate y la participación de distintas fuerzas políticas. ¿Sí? Vamos entonces a subrayar todo esto que vemos en pantalla para continuar
y responder la actividad 2 que tenemos en la parte de arriba, por favor. Y nos vamos ¿Qué aquí. haciendo, mamá? 8 participaciones va a haber aquí, niños, ¿eh? Hay que poner atención. Jair, tu micrófono. Vamos a ver. Ahorita, hace ratito participó ¿quién? Vamos a ver. Entonces, una letra N si es norma, una letra L si se refiere a ley. La primera, separar la basura en orgánica e inorgánica. Es beneficio para todos. Es una norma, ¿verdad? Bueno, entonces esta está correcta. La segunda, cuando asisto al cine, al teatro o a una presentación, guardo silencio y no interrumpo. Muy bien, es una norma. Siguiente, corresponde a las autoridades proteger y asegurar el ejercicio de sus derechos a niñas, niños y adolescentes. Perfecto, es una ley porque está hablando que es de las autoridades. Saludar a los compañeros de clase y no agredirlos. Muy bien, es una norma. Siguiente. Es derecho de todo individuo recibir educación de calidad en condiciones de equidad. Si se refiere a los derechos, es una ley también. Siguiente. En casa, además de divertirnos, ayudamos con los deberes de orden y limpieza. Norma, muy bien. Si una persona con capacidades diferentes necesita ayuda, se la ofrezco con mucho gusto. Es una norma también. Y por último, cualquier persona tiene derecho a expresarse libremente. Si se refiere a los derechos, pues pertenece a ley. Muy bien, niños, quedó claro entonces lo que son los conceptos de norma y de ley, ¿verdad? ¿Hay alguna duda? Bueno, con esto damos por terminada la clase del día de hoy de formación cívica y ética. Capítulo 7 y se titula La habitación dorada. El señor Burke había comenzado las reparaciones en la vieja casa de los Perkins. Fue después de Navidad. Como la señora Burke estaba escribiendo un libro e iba a la mitad, no podía ayudar en nada, por lo que Leslie tuvo que encargarse de buscar y traer lo que necesitara. Con todo, y que era muy listo para cosas como la política y la música, el señor Burke tendía a ser un poco distraído, Dejaba a un lado el martillo para leer su manual de cómo hacer. Y luego, entre ese momento y el trabajo que estaba haciendo, se le perdía el martillo. Leslie era buena para encontrar las cosas y a él le gustaba la compañía de su hija. Quería tenerla a su lado cuando ella volvía de la escuela y los fines de semana. Todo esto se lo explicó Leslie a Jess. Jess trataba de ir a Terabitia él solo, pero no tenía chiste. Necesitaba a Leslie para que la magia funcionara. Le daba miedo destruir todo al tratar de forzar la magia, cuando era evidente que la magia no quería estar allí únicamente por él. Muy bien, va a continuar Ricardo con la lectura. Estamos en la página 98. ¿Ya? Sí, mi amor. Bueno. Si regresaba a su casa, su mamá le encargaba un quehacer tras otro, o Mayben quería que se pusiera a jugar con la Barbie. Rayos, deseo más de 1 millón de veces no haber comprado aquella estúpida muñeca si se podía
Si se ponía en el suelo un minuto a tratar de pintar, Mayben llegaba inmediatamente con su muñeca a que le compusiera un brazo o le arreglara un vestido. Joyce Ann era peor, le provocaba un diabólico placer llegar a dejarle caer en su trasero cuando le estaba tumbado en el suelo trabajando, y si él le gritaba para que se quitara de encima, ella se metía el índice en la orilla de la boca y daba de alaridos. Eso, por supuesto, había que su mamá empezara a gritarle: Yes, Oliver, deja a esa nena en paz. Además, porque estás tirando en el suelo sin hacer nada. ¿Que no te dije que no puedo preparar la cena si no cortas la leña para la estufa? A veces Gracias, Ricardo. Gracias. Va a continuar Sebastián, por favor. A veces Jess iba a la vieja casa de los Perkins y se encontraba con al príncipe Terrien llorando en el porche, donde lo había exiliado el señor Burke. No podía culpar al hombre. Nadie podía trabajar en nada con ese animal agarrándole la mano o brincando para lamerle la cara. Entonces él llevaba al perro a que jugara en el campo de los Burke. Si había buen clima, la señorita Bessie se ponía a mugir nerviosamente desde el otro lado de la cerca, como que no podía acostumbrarse todavía a tanto ladrido y mordisco. O quizá estaba nerviosa por la época del año, por lo que quedaba de invierno, que echaba a perder el sabor de lo que fuera. Nadie, ni humano ni animal, parecía estar feliz, excepto Leslie, quien estaba loca de alegría ante la idea de arreglar la ruina que era su casa. Le encantaba que su padre la necesitara. La mitad del tiempo que empleaban en disque trabajar se la pasaban platicando. Leslie estaba aprendiendo, le contaba después en el recreo, a comprender a su padre. Ayer se le hubiera ocurrido que los padres se les tenían que comprender. Era como si alguien le dijera que había que comprender cómo abrir la caja fuerte del First National Bank de Millwood. Los padres eran lo que eran. No eran asunto de los hijos tratar de comprenderlos. Había algo extraño en que un adulto deseara ser amigo de su propia hija. Más bien debería tener él sus amigos de su edad y dejar que ella tuviera los suyos. Muy bien, gracias, Sebastián. Continúa Yalani, por favor. Lo que Jess sentía hacia el padre de Leslie era como tener un afta en la boca. Te muerdes sin querer y mientras más te muerdes, peor se te pone y pasas mucho rato tratando de no acercar los dientes al afta y luego tan seguro como que el agua vida el afta y ¡zas! Te la muerdes. Cielos, ese señor sí que es
se interponía en su camino hasta cuando no estaba envenenaba el tiempo que pasaba con Leslie. En los recreos ella practicaba efusivamente como antes y de pronto sin más decía: Bill, ¿piensas que esto y lo otro? En un palacio. Alivio. Muy bien, hasta ahí. Gracias, Diego. Continúa, Yamal, por favor. En un estado de ánimo como el que los invadía a alguien, se le podía escapar un secreto, pero no se les escapó, ni siquiera con Yuri y con Bill. Y Jess sabía como de reina. A Jess le hubiera gustado poder hablar como rey. ¿Cree usted que ha pasado algo malo? Tenemos que armarlos de valor, rey mío. Puede que sí, que haya malas noticias. Se columpiaron silenciosamente y atravesaron hacia el A otro. ver, hasta ahí. Gracias, Yamal. Gracias, mi amor. Va a continuar Tadeo. Jess la siguió hasta el bosquecillo y ahí se quedaron de pie y en silencio bajo la tenue. No, ahí no vamos. Ah, me pasé de la hoja. Se columpiaron, ¿no? Sí, está bien. Se columpiaron silenciosamente y atravesaron hacia el otro lado del arroyo. En la otra orilla, Leslie recogió 2 varas. Vuestra espada, mi señor, murmuró. Jess asintió, se agacharon y caminaron inclinados hacia la fortaleza como las policías y detectives de la tele. ¡Ey! ¡Cuidado, reina! ¡Detrás de ti! Leslie se dio la vuelta y comenzaron el duelo con el enemigo imaginario. ¡Oh, Dios! Comenzó, pero notó que se sentía más a sus anchas de la magia que la rendición. ¡Oh, espíritus del bosque! Nuestro brazo derecho nos ha concedido la victoria. A ver, guarden silencio, ¿eh? Mariana, vas a leer todas las 105. Bueno, mi amor. Nuestro brazo derecho nos ha concedido la victoria. No recordaba y es donde había escuchado esa frase, pero quedaba muy bien. Leslie lo miró con aprobación y tomó la palabra. Ahora os pedido. Es que es la única en toda la escuela que lleva el nombre de William Cox en los tenis y con taches encima. Además, hay tanto humo ahí adentro que para entrar se necesita una máscara de gas. ¿Segura que está llorando? ¿Que estaba llorando? Jess Arons, puedo saber perfectamente si alguien está llorando o no. Cari, de veras, ¿quién sabe qué le pasaba? James Avery no había dado más que problemas, pero al oír a Leslie se sintió responsable, como los Borgs con las ballenas y los lobos. Pero si ni siquiera lloró cuando todos se burlaron de ella por Willard. Después del asunto de la carta, ya lo sé, Jess la miró. ¿Ahora qué hacemos? ¿Hacer? Preguntó ella. ¿Cómo que qué hacemos? Adiós. Y más llanto y plática. Y luego, el timbre no podía quedarse ahí, mirando la puerta del baño de las niñas. Pero ¿cómo irse? Sería abandonarla en la línea de fuego. La ola de chicas comenzó a entrar en la escuela, se dejó atrapar por el río humano y se dirigió a los escalones que llevaban al sótano, con el cerebro dándole vueltas al compás de los llantos y las groserías. Ya en el salón de 5º año
tuvo la vista pegada a la puerta para ver llegar a Leslie. Medio esperaba verla entrar, toda aplastada como el coyote en el correcaminos, pero Leslie entró sonriente, sin siquiera tener un ojo morado. Se deslizó hasta la señora Mears y le susurró un pretexto por haber llegado tarde, y la señora Mears le sonrió con el gesto que ya estaba comenzando a ser conocido como el gesto especial para Leslie Burke. Y ahora, ¿cómo le iba a hacer para enterarse de lo que había pasado si intentaba pasarle un papelito? Los demás chicos lo leerían. Leslie se sentaba hasta adelante en la esquina, lejos del bote de basura, lejos del sacapuntas, así que no podía fingir que iba a hacer algo, ni platicar tantito. Ella no se movía para verlo, eso era seguro. Estaba sentada en su lugar, muy derecha, y se veía tan complacida y satisfecha consigo misma como un motociclista después de haber rebasado 14 camiones. ¿Quién sigue? Muy bien, Yair. ¿Quién sigue? Maestra, ¿en qué página vamos? Es que A ver, vamos en la van a iniciar la 109. De Yair sigue ¿quién? Podemos hablar delante de los demás chicos. En la curiosidad de la fortaleza, por fin se lo dijo. ¿Sabes por qué está llorando? ¿Cómo voy a saberlo? Ya le dije. ¿Qué rayos pasó ahí adentro? Tengo que haberle hecho una persona muy infeliz. ¿Verdad? ¿Por qué estaba llorando? Bueno, cierto. A Leslie le estaba encantando dejarlo muerto de curiosidad. Es que hoy estaba tan enojada con su papá que fue y se le contó a sus disque amigas, Wilma y Bobby Sue. Y esas dos, Leslie buscó una palabra para calificar en las amigas de James Avery, pero no le bien la pena. Yo creo que tienes más amigos. No, 1.5, porque boca de monstruo, Mears no cuenta. Ahí, en su lugar secreto, sus sentimientos burbujearon dentro de él, como una olla de sopa en la estufa. Pedazos de tristeza por su soledad, pero con trozos de felicidad también. Poder ser el único amigo de Leslie en todo el mundo, tal como ella lo era para él. Bueno, hacía que no pudiera evitar sentirse tremendamente satisfecho. Esa noche, cuando se preparaba para meterse en la cama, con la luz apagada para no despertar a las pequeñas, se sorprendió al escuchar la voz un poco aguda de Maribel, diciendo: La obligó a jurar sobre la Biblia que no se lo diría a nadie y que no volvería a seguir, pero quedó despierto un largo rato. ¿Cómo podía confiar todo lo que era importante a una niña desfiante de 6 años de edad? A veces le parecía que su vida era tan delicada como un diente de león con un soplo chiquito que viniera de cualquier parte, todavía volar en pedazos.